La hiperinflación en Venezuela es uno de los fenómenos económicos más dramáticos de la historia reciente de América Latina, y su origen es complejo, multifactorial y de largo alcance. No fue un evento que surgiera de manera repentina con la llegada de un presidente estadounidense, sino el resultado de décadas de desequilibrios económicos, políticas internas insostenibles, dependencia extrema del petróleo y, finalmente, sanciones internacionales que aceleraron un proceso ya crítico. Sin embargo, la administración de Donald Trump, con sus medidas más estrictas contra el gobierno venezolano, desempeñó un papel decisivo en agravar la situación, transformando una crisis económica profunda en un desastre humanitario de dimensiones históricas. Para comprender el alcance de esta hiperinflación, es necesario mirar el contexto histórico y económico del país. Desde mediados del siglo XX, Venezuela se consolidó como uno de los principales productores de petróleo del mundo. La abundancia de recursos energéticos permitió a los gobiernos financiar políticas sociales, programas de inversión y un modelo de gasto público basado en ingresos petroleros. Sin embargo, esta dependencia extrema del petróleo también hizo que la economía fuera extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Cuando los precios del crudo cayeron de manera abrupta a mediados de la década de 2010, los ingresos del Estado se desplomaron, exponiendo la fragilidad de un sistema que no había diversificado su producción ni desarrollado una economía robusta fuera del sector energético. Al mismo tiempo, políticas internas como los controles de cambio, la nacionalización de industrias, la corrupción endémica y el déficit fiscal crónico contribuyeron a debilitar la economía. Los controles de precios, diseñados para proteger a la población de aumentos de costos, terminaron generando escasez de productos básicos y estimulando mercados paralelos donde los precios eran mucho más altos. La impresión masiva de dinero para financiar gastos públicos sin respaldo en la producción real de bienes aumentó la liquidez circulante y aceleró la inflación, creando un escenario donde los precios subían a un ritmo que el salario promedio no podía seguir. En este contexto ya frágil, la administración estadounidense implementó medidas económicas que tenían como objetivo ejercer presión sobre el gobierno venezolano, al que consideraba responsable de violaciones de derechos humanos, corrupción y represión política. Entre 2015 y 2019, Estados Unidos impuso sanciones dirigidas a funcionarios del gobierno, empresas estatales y, especialmente, a PDVSA, la compañía petrolera que representaba la principal fuente de divisas del país. Estas sanciones bloquearon la venta de petróleo a mercados internacionales y restringieron el acceso de Venezuela a dólares, generando una falta crítica de divisas que impidió la importación de alimentos, medicinas y materias primas esenciales. Durante la presidencia de Donald Trump, estas sanciones se intensificaron, consolidando un embargo efectivo sobre las exportaciones de petróleo y limitando aún más la capacidad del Estado venezolano para generar ingresos internacionales. La falta de dólares provocó una aceleración de la devaluación del bolívar, que comenzó a perder valor frente a monedas extranjeras a una velocidad sin precedentes. Esto se tradujo en un aumento vertiginoso de los precios de los bienes y servicios, creando episodios de hiperinflación donde el valor del dinero se erosionaba día a día, y en algunos casos, hora tras hora. La hiperinflación no solo afectó la economía en cifras abstractas. En la vida cotidiana de los venezolanos, sus consecuencias fueron devastadoras. La escasez de productos básicos y medicamentos hizo que millones de personas dependieran de mercados paralelos, remesas o la ayuda de familiares en el exterior. Los salarios se volvieron prácticamente inútiles frente a los precios en constante aumento. La población enfrentó la imposibilidad de acceder a alimentos suficientes, servicios de salud adecuados o transporte confiable. La educación también sufrió, escuelas y universidades enfrentaron recortes presupuestarios, escasez de materiales y falta de profesores, generando un impacto generacional profundo en la formación de la juventud venezolana. El efecto de las sanciones bajo Trump fue, en este contexto, un factor de aceleración. Aunque la hiperinflación ya estaba en marcha debido a desequilibrios internos, las medidas estadounidenses limitaron la capacidad de Venezuela de acceder a divisas necesarias para estabilizar la economía.
La combinación de problemas internos y presiones externas convirtió la crisis en un desastre sin precedentes, donde el Estado perdió control sobre los mecanismos básicos de regulación económica y los ciudadanos se vieron obligados a adaptarse a un entorno altamente volátil. La hiperinflación también tuvo efectos en el sector productivo. Empresas nacionales, incapaces de importar materias primas o adquirir tecnología, cerraron o redujeron drásticamente su producción. La industria alimentaria, farmacéutica y de manufactura sufrió colapsos estructurales, lo que agravó la escasez y el desempleo. En los mercados, los precios se disparaban día tras día, mientras la capacidad de las familias para comprar incluso los productos más básicos disminuía exponencialmente. La economía informal se convirtió en la principal vía de supervivencia, evidenciando cómo las políticas internas y externas habían alterado por completo la estructura económica del país. El impacto geopolítico también fue significativo. La presión de las sanciones buscaba debilitar al gobierno de Nicolás Maduro, pero tuvo efectos colaterales sobre la población, generando migración masiva hacia países vecinos y tensando relaciones regionales. Millones de venezolanos emigraron en busca de oportunidades, provocando crisis humanitarias en Colombia, Brasil y otros países. La diáspora venezolana se convirtió en una consecuencia directa de la hiperinflación y de la falta de acceso a bienes y servicios esenciales. En respuesta a la crisis, el gobierno venezolano adoptó medidas como la dolarización parcial de la economía, acuerdos con países aliados para recibir inversión y tecnología, y la utilización de criptomonedas para transacciones internacionales. Estas estrategias mitigaron en parte los efectos más graves de la falta de divisas, pero la economía seguía siendo frágil y altamente volátil. La recuperación, hasta hoy, es lenta y desigual, y muchos sectores siguen sufriendo las secuelas de la hiperinflación de los años de sanciones intensas. Decir que Trump desató la hiperinflación es simplificar excesivamente un fenómeno complejo, pero no es incorrecto afirmar que su administración contribuyó de manera significativa a acelerar la crisis. Las políticas internas de mala gestión, corrupción y déficit fiscal ya habían sembrado la semilla del colapso, pero las sanciones externas limitaron drásticamente la capacidad de Venezuela para generar ingresos, estabilizar su moneda y mantener un flujo de bienes esenciales. La interacción de estos factores creó un escenario donde la hiperinflación se volvió inevitable y devastadora. La crisis en Venezuela no solo tiene implicaciones económicas, sino también profundas consecuencias sociales y culturales. Millones de ciudadanos experimentaron una disminución dramática de su calidad de vida, pérdida de ahorros, inseguridad alimentaria y colapso de servicios básicos. La hiperinflación afectó generaciones enteras, moldeando la vida cotidiana, la educación y las oportunidades futuras. La interacción entre factores internos y externos muestra cómo la economía de un país puede verse arrastrada por decisiones locales y presiones internacionales al mismo tiempo, creando un desastre económico y humanitario que redefine la historia del país. Hoy, la economía venezolana sigue lidiando con estas cicatrices. Sectores han logrado estabilizarse parcialmente gracias a medidas como la dolarización y acuerdos comerciales, pero la economía sigue vulnerable y la recuperación completa parece lejana. La historia de la hiperinflación bajo la administración de Trump es una lección sobre cómo políticas externas pueden amplificar crisis internas, y cómo la interacción de ambos factores puede generar efectos devastadores en millones de vidas. Venezuela representa un caso extremo de cómo decisiones políticas, económicas y geopolíticas pueden converger para desencadenar una de las peores crisis monetarias de la historia moderna. La experiencia demuestra la fragilidad de sistemas económicos altamente dependientes de un solo recurso y expone los riesgos de presiones externas sobre estados con estructuras internas debilitadas. La hiperinflación venezolana no fue un accidente. Fue el resultado de décadas de desequilibrio combinadas con decisiones estratégicas que aceleraron el colapso, generando consecuencias profundas y duraderas en toda la sociedad.